Hola, mi nombre es Yesenia y al fin les traigo un video acerca de las experiencias paranormales que he vivido a lo largo de los años. Más que nada, siento que la época donde he experimentado más ese tipo de cosas fue como en el 2019-2020. Les voy a poner un poquito de contexto antes de empezar con las experiencias que he tenido, porque de hecho hice una lista como de las más, podría decirse que traumáticas o más fuertes. Entonces, antes de eso quiero platicarles un poquito acerca del contexto. Como por esas fechas del 2019-2020, yo vivía con una roomie, con una amiga. Éramos solamente ella y yo. Vivíamos en una casa de 2 pisos donde, bueno, más bien, era una casa de 2 pisos donde ella y yo vivíamos en la planta baja y en la planta alta vivían los dueños de la casa. Entonces, yo recuerdo que en esa colonia la verdad era, pues la verdad un lugar como que muy, muy tranquilo, podría decirse, porque la mayoría de los vecinos eran personas de la tercera edad, o sea, personas ya mayores, donde pues en las noches no había mucho ruido, o sea, era una colonia muy, muy silenciosa. Y pues por lo tanto, en ese lugar había casas como que muy, muy antiguas, por decirlo así. O sea, la casa donde estábamos era como que, no sé, como que ya pasaba de los 100 años, o sea, eran casas ya como que muy antiguas. Y cuando yo empecé a vivir en esa casa, sí sentí que así como que una vibra muy, muy pesada, o sea, no sé cómo explicarlo y no sé si ya les haya tocado como que experimentar que cuando sabes que algo no está bien, sientes como que esa energía demasiado, demasiado pesada. Y bueno, al principio pues no había como que situaciones muy fuertes, o sea, estaba todo normal, hasta que de repente como que esa energía fue como que aumentando. O sea, batallaba mucho para dormir. Todo el tiempo yo sentía que alguien me estaba observando. O sea, se sentía muy, muy feo. No podía sentirme tranquila. Recuerdo que había veces en las que no me dormía hasta las 4 o 5 de la mañana cuando me tocaba estar completamente sola porque sentía que alguien estaba ahí conmigo. Y pues bueno, acerca bueno, antes de contarles, ya, es que ya me iba de plano a contarles lo de, pues todas las cosas que me han pasado, ¿no? Pero quiero mostrarles un croquis para explicarles como que el contexto de cómo estaba distribuida la casa, para poder que me entiendan acerca de las experiencias que les quiero contar, ¿no? Haz de cuenta que en el acceso principal de esta casa eh, daba directamente a mi recámara. O sea, no había como que una sala al momento de entrar, estaba mi recámara y ahora sí al lado derecho estaba lo que viene siendo la sala comedor. Pero lo importante aquí de la casa es que donde tenía yo mi recámara había un pasillo que conectaba a la siguiente recámara, que era la que tenía mi roomie. Y entre este pasillo había un baño, el cual en la puerta tenía un espejo que daba a toda la puerta, ¿no? Eso es importante que lo sepan para que me puedan entender en una de las experiencias que les quiero contar. Así que bueno, dicho esto, voy a pasar a contarles que una vez yo estaba bañándome, o sea, yo me estaba cambiando, me estaba terminando de arreglar y todo. Y ese día yo estaba sola en la casa, me acuerdo que fue un domingo. Entonces, yo recuerdo que mi roomie venía de camino hacia la casa. Entonces, pues yo simplemente la estaba esperando, ¿no? Y resulta que yo escucho, o sea, no me lo imaginé, escuché cuando abrieron la puerta, o sea, cuando meten la llave y que abren la puerta, escuché el rechinido de la puerta que tanto conocía bien. Y luego escucho cómo cierran la puerta y alguien va caminando y llega hasta la sala. O sea, escucho que alguien tenía como que unas llaves en la mano y llega hasta la sala. Y era lógico para mí pensar que pues se trataba de mi roomie que acaba de llegar a la casa, ¿no? Y ella tenía mucho esa costumbre de que cuando llegaba a los domingos a la casa, que yo estaba en el baño, estaba ocupada en mi cuarto, ella cuando pasaba siempre me saludaba, ¿no?
Entonces, en ese momento, cuando yo escucho que ella llega, pues yo me quedo quieta en el baño, esperando que ella pase para saludarme. Entonces, cuando yo escucho que ella llega al comedor, de repente como que el sonido de las llaves y sus pasos ya no, o sea, se dejaron de escuchar. Y sí, la verdad se me hizo súper extraño porque dije como que qué raro, o sea, ella siempre cuando llega, pues va directamente a su cuarto, deja sus cosas, porque pues traía de qué maletas, mochilas, cosas así. Y esta vez fue como que muy raro que no fuera directamente a su cuarto. Entonces, de igual forma, digo, bueno, ahorita que salga del baño, pues voy a la sala y pues ahí me la voy a encontrar y pues la saludo, ¿no? Pues qué sorpresa que cuando salgo del baño y me voy directamente a la sala, no había absolutamente nadie. Y pues no sé, obviamente me dio como que una impresión de que, pues, ¿quién se metió a la casa, no? O sea, de repente me puse pues, a checar todos los cuartos, a checar la lavandería, o sea, todo, todo, porque, pues, obviamente tenía ese miedo de que alguien se había metido a la casa, pero no me daba ningún sentido porque la puerta estaba con llave a como yo la había dejado. Y la situación fue peor cuando yo le mando un mensaje a ella y le digo de que qué onda, dónde andas, y me dice, oye, pues es que ando en la central, o sea, ahorita llego a la casa. Pues mi reacción fue pues de sorpresa porque no entendía entonces qué es lo que había escuchado y no me lo imaginé, o sea, realmente escuché claramente como alguien abrió la puerta de la casa, se metieron y estaban en el comedor y se escuchaba que traían como que unas llaves en la mano, o sea, como que jugando con las llaves. Total, le conté la situación y todo y pues no nos pudimos explicar realmente quién había sido o qué. Y bueno, lo dejé pasar. Después, pues ahí fue como que el inicio de muchas cosas más fuertes, porque la verdad, a mí me han llegado a pasar cosas paranormales desde que era niña, pero siempre eran al punto de solamente escuchar o sentir, pero no llegar al extremo de ver algo. Pues cuando yo vivía en esta casa, ya llegué al punto de ver cosas, o sea, cosas realmente fuertes. Y les digo, o sea, hasta la fecha no sé cómo explicarles las cosas que vi, lo que sentí y todo. Pues bueno, otra de las experiencias que me pasó, que de hecho aquí lo tengo anotado, fue, eh, bueno, que una vez yo estaba haciendo tarea de la facultad, yo estaba en el comedor y de repente empecé a sentir una sensación muy fuerte, o sea, muy rara, pero es una sensación que no he vuelto a tener, o sea, otra vez en mi vida, ¿saben? Es como que algo que experimenté solamente una vez y fue que yo empecé a sentir como que una sensación de terror, pero como que muy demasiado intensa. O sea, sentía que por el pasillo donde está la cocina, sentía que alguien venía hacia mí y sentía como que ese algo iba a hacerme daño, o sea, que me iba a lastimar o que se me iba a aparecer algo justamente en ese momento. O sea, no sé realmente cómo explicarles el cómo me sentí, pero fue una sensación de terror. O sea, realmente nunca había sentido tanto terror en mi vida que me quedé paralizada. O sea, yo estaba normal, o sea, antes de eso yo estaba normal haciendo mi tarea, o sea, escuchando música tranquila. Mi roomie en ese momento estaba dormida en su cuarto y cuando yo empecé a sentir como que esa tensión, como que ese terror que se fue acumulando, quedé paralizada, o sea, paralizada de que no podía reaccionar, no sabía qué hacer, pero yo sentía como ese terror se iba acumulando y de que sentía que algo venía a atacarme. Entonces, no sé cómo le hice que de repente reaccioné, me levanté y fui a buscar a mi roomie sin decirle nada. Justamente cuando llego a su cuarto, ella ya se había despertado y llegó conmigo a decirme que había tenido pesadillas y que sentía una vibra muy pesada. O sea, muchísimas veces nos tocó que a las dos nos pasaba este tipo de situaciones que las dos al mismo tiempo sentíamos como que esa tensión de cómo se iba acumulando, ¿no? O sea, de que del miedo de sentir que algo estaba ahí y a veces sin siquiera avisarnos.
Era de que simplemente cada quien estaba en lo suyo y cuando coincidíamos decíamos, oye, algo está pasando aquí. O sea, la vibra se siente muy, muy pesada. Y bueno, además de eso, como les digo, o sea, con el tiempo las cosas fueron escalando. Hubo una de las cosas muy, muy fuertes que sigo sin superar fue de una vez que me tocó ver algo. O sea, ya no era como que simplemente escuchar o sentir, sino ver que algo estaba en esa casa, ¿no? Fue un momento donde yo estaba en el cuarto de mi roomie, porque para ese entonces ya no podíamos dormir separadas. Había veces que yo dormía en su cuarto o ella dormía en el mío, porque nos daba mucho miedo estar solas. Tocó que un día que yo estaba con ella, ya era de noche, estábamos platicando normal, nos estábamos riendo de cosas, y de repente a las 2, o sea, es que parece algo, o sea, no sé, o sea, como que no es creíble ni nada, pero se los juro que así pasó. Las dos al mismo tiempo, como que dejamos de reírnos, o sea, como que nos mantuvimos en silencio y empezamos a sentir esa sensación en la cabeza, porque cuando pasaron ese tipo de cosas, nos empezaba a dar un dolor de cabeza muy particular. O sea, como que en toda esta parte de aquí, o sea, en la parte en esa parte de la cabeza, era que nos empezaba como que a dar como que dolor, así como que en punzadas, no sé cómo explicárselos, pero fue de que las dos nos empezamos a sentir así y ya sabíamos que eso anticipaba que algo iba a pasar. Entonces ya le empecé a decir de que ya me estaba doliendo la cabeza y pues de que ella también. Entonces empezamos a sentir otra vez esa sensación de que había algo y todavía me acuerdo, o sea, todavía me acuerdo muy bien de lo que vimos. No sé si les dije o no que en la puerta del baño que teníamos entre los cuartos había un espejo enorme. O sea, por la parte de afuera de la puerta estaba un espejo enorme. Entonces, justamente ella voltea y me dice de que ya viste lo que estoy viendo. Y se los juro que, ay, no puedo, no, en serio, el miedo que sentí esa vez que ni siquiera quería ni voltear. Hasta que volteo y había era como una esfera, pero una esfera oscura de humo. O sea, y veíamos como esa esfera se reflejaba en el espejo y veíamos cómo subía y bajaba. Y se le volvía a subir y volvía a bajar y el dolor de cabeza que teníamos era insoportable. O sea, pero justamente las dos estábamos viendo eso. Le dije, estás viendo lo mismo que yo, o sea, esa esfera que se está moviendo. Y de repente cuando nos lo quedamos viendo fijo, se esfumó. Pero, o sea, digan ustedes de que, bueno, a lo mejor fue cosa de una de nosotras nada más, ¿no? Como que una sí ve y la otra no. O sea, ahí sí como que le dudas de que, ay, a lo mejor lo imaginaste o algo. Pero o sea, fuimos las dos. O sea, las dos nos pasó al mismo tiempo el dolor de cabeza. A las dos nos pasó de estar viendo exactamente lo mismo y verlo desaparecer y todo. Entonces nos asustamos horrible, 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 horrible. Y justamente en ese momento, en esas fechas, los dueños de la casa no estaban, pero estaba la hermana de la dueña. Entonces fuimos con ella, le hablamos, le explicamos la situación, ella bajó y resulta que ella, podría decirse que tenía como que, no sé si crean ustedes en esto, yo la verdad sí, pero ella tenía como un don de ver como que a las personas o los seres e entidades pues del más allá, ¿no? Entonces le explicamos todo lo que había pasado, de que nos sentimos de tal forma que vimos como que esa sombra y ya nos empieza a explicar que había alguien en la casa. Pues ya se imaginarán cómo nos pusimos, de que había alguien en la casa y que estaba en la lavandería. Entonces ella tenía como que ese poder de ver esas entidades y podía comunicarse con ellas. Entonces ella va a la lavandería
mi roomie y yo nos quedamos en la sala comedor, porque teníamos mucho miedo y no podíamos creer lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, esta persona vimos cómo ella se pone a hablar y a preguntarle de que, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás buscando? Y luego se va por toda la casa como que siguiendo a esa entidad, ¿no? Ay, mi reacción fue pues de asombro, o sea, de que nunca antes me había tocado vivir experiencias de ese tipo, ¿no? Entonces, esta persona se va al baño y se pone a platicar, no, es que déjame ayudarte y todo esto. Y ya después de un rato nos dice que resulta que se trataba de un niño pues que había fallecido y que estaba llorando porque no encontraba a su perrito. Entonces ella pues estaba intentando ayudarlo y todo, pero pues no lo encontró, ¿verdad? Entonces ya con esto nos dice que como que el dolor de cabeza que nosotros teníamos era porque el niño estaba ahí llorando, o sea, no, como que no podía comunicarse. La verdad no recuerdo muy bien qué explicación nos dio, pero sí había algo ahí, o sea, sí había como que entidades en la casa. Y de hecho, ella nos decía que cuando pasara una situación así, de que sentimos que hay algo, que simplemente no volteemos a ver ese algo de forma fija, porque como que esas entidades lo toman como una amenaza y van a venir a molestarte o asustarte y todo esto, y simplemente finjas que no está pasando absolutamente nada, que es muy difícil. O sea, la verdad, sí es muy difícil seguir la práctica porque sí, había momentos donde la vibra era muy, muy pesada y era imposible no sentir nada o ignorar lo que estaba pasando. Pero bueno, esta fue como que de las experiencias más fuertes que nos tocó vivir, y después siguieron otras dos que ya de plano dijimos, o sea, aquí las cosas no están para nada bien y van a seguir escalando si nos quedamos en esta casa, ¿no? Primero le pasó a mi roomie. Resulta que yo estaba dormida en mi cuarto y dice que pues ella tenía la puerta cerrada de su cuarto, y dice que de repente yo abrí la puerta como a las 7 8 de la mañana, y que dice que ella me ve con cierta ropa, ¿no? Y que yo le pregunté a ella que si le molestaba la luz o algo así, y que ella dijo de que no, o sea, pues, ¿qué onda? Y que ya yo me salí. Entonces dice que cuando pues yo entré, que ella no me podía identificar la cara porque decía que había demasiado brillo en mi cara, como si hubiera una luz, ¿no? Que resplandecía. Entonces ya me cuenta esto y me dice de que, oye, ¿por qué me levantaste en la mañana? O sea, que entraste a mi cuarto y me empezó a explicar todo, ¿no? Y yo le dije de que no, o sea, que yo recién me había levantado como a las 9 10 de la mañana, y ella me dice que eso pasó como a las 7 u 8. Entonces, y aparte me decía que traía una ropa que yo no traía puesta en ese momento. Y ella aseguraba que sí, o sea, que no lo soñó, que yo la desperté a esa hora y que yo le dije, pues eso, ¿no? Que si no le molestaba la luz y no sé qué. Entonces, pues nos quedamos confundidas, o sea, otra cosa que no supimos cómo explicar tampoco. Y así quedó. Al poco tiempo, yo estando acostada, o sea, ya en otra ocasión, yo estaba en las puertas de nuestros cuartos abiertas, entonces yo podía ver desde el pasillo directamente hacia su cuarto, y yo veo cómo ella se levanta de su cama y pasa por el pasillo, o sea, pero de un extremo de su cuarto al otro, porque no sé si alcancen a ver en el croquis que ella tenía una puerta que da hacia un pasillo, y este pasillo conecta con la cocina. Entonces yo veo cómo ella pasa, entonces yo volteo hacia la parte del comedor sala, pues para esperar a que ella prenda la luz, ¿no? Porque yo vi que ella pasó hacia la cocina. Entonces yo me quedo esperando y no escucho nada, no veo nada, y en mi mente fue como que pues, ¿qué está haciendo ella parada en el extremo de su cuarto sin hacer nada, ¿no? Entonces yo me quedo viendo fijamente hacia su cuarto para esperar que se regrese o que no sé qué está haciendo, y nunca se regresa, hasta que de repente yo veo
que otra vez se levantó y pasó por su cuarto. O sea, como si hubiera dos personas en el cuarto, ¿saben? Y no, es que pues, me acuerdo de eso y, o sea, no, no, en serio, que yo ni siquiera yo lo puedo creer. O sea, vi cómo ella se volvió a levantar, a hacer exactamente lo mismo y que empezó a mover cosas de su cuarto. Y se los juro que yo no dije nada, simplemente fue como que me tapé con la cobija y fingí que no pasó nada y ya como que me intenté dormir y en un momento después siento donde como que me avientan una almohada a mi cama y resulta que era ella, o sea, la verdadera ella, y viene conmigo y me dice que se iba a dormir aquí conmigo, que porque no podía dormir, que estaba teniendo pesadillas o cosas así. Entonces dije, no le voy a decir nada porque se va a asustar horrible, le voy a contar después. Entonces ya después le conté, le dije, ¿sabes qué? Te vi doble en aquella ocasión, o sea, vi que pasaste por el cuarto y luego otra vez volviste a pasar. O sea, había dos tú en ese cuarto. Y fíjense que es bien extraño porque he investigado un poquito acerca sobre eso, no estoy segura, o sea, son simplemente como que ideas, ¿no? Pero vi que hay como una palabra alemana que describe eso, no sé cómo se pronuncie, pero se escribe algo así como que doppelganger, algo así, que es como que se puede traducir como tu gemelo malvado, de cierta forma. Y no sé, nos tocó justamente, o sea, qué casualidad que a los dos nos tocó la misma experiencia, o sea, de que ella ver a un doble mío y a mí ver a una doble de ella. Y justamente en ambas ocasiones no les pudimos ver el rostro, o sea, sí, o sea, su rostro como tal, porque a ella tampoco la alcancé a visualizar bien, simplemente la vi como que de perfil. Y no sé cuánto tiempo tiene este video ya, pero siento que ya duró bastante. Y bueno, creo que voy a terminar hasta aquí. Em, La verdad, no sé ni cómo sentirme sobre esto porque esto ya fue desde hace como unos 5 o 6 años, desde que me pasaron estas experiencias y sinceramente desde que me salí de esa casa ya no he vuelto a experimentar como que ese tipo de situaciones muy, muy fuertes y lo agradezco bastante. No sé qué había realmente en esa casa o qué haya pasado para que se dieran ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno. Ya les he contado pues algo de lo que me tocó vivir en ese entonces. Les digo, no sé qué explicación haya para todo lo que pasó. A veces creo que hay cosas que simplemente no tienen explicación y solamente ocurrieron y ya. Pero bueno, espero que se hayan entretenido con este video. Yo la verdad tenía muchísimas ganas de grabarlo desde hace tiempo, pero al fin encontré oportunidad. Si quieren contarme alguna anécdota no sé, simplemente compartir algo que les haya pasado, porque creo que a muchísimas personas nos han pasado este tipo de situaciones que no tienen explicación, pues bueno, estoy abierta a leerlos y los veo en otro próximo video.